Cuando tenía 16 y mi hermana 20, cruzaba el país en coche con mi madre y mi hermana. Era tarde, pero aún estábamos bien descansados y alerta. Estábamos conduciendo por una interestatal y necesitábamos gasolina y un descanso para ir al baño. Así que nos detuvimos en la única parada de descanso en 200 millas. En la gasolinera había una furgoneta llena de adolescentes en un viaje por carretera, así como un pequeño coche gris aparcado en el surtidor delante de nosotros con dos jóvenes quietos fuera de él. Cuando llegamos, todo nos pareció mal. Llevábamos días en la carretera y habíamos visto muchas paradas de descanso por la noche y nunca habíamos tenido miedo hasta entonces. Mi madre y mi hermana entraron y yo me quedé solo en el coche. Oí decir a los adolescentes que ellos estaban muertos de miedo y que no habían conseguido hacer funcionar el surtidor y se marcharon a toda prisa. Yo miraba el coche que tenía delante y los dos hombres no se habían movido en lo absoluto, ni un solo centímetro. No hablaban por teléfono, solo estaban ahí de pie, quietos como piedras. Mi hermana y mi madre volvieron corriendo al coche y cuando entraron, los dos hombres se giraron lentamente para mirarnos, sin mover ni pivotear el resto de sus cuerpos. Y juro por la vida que todos vimos lo mismo. Tenían los ojos oscuros como la brea y vacíos de verdad, ni negros ni reflejando luz alguna, solo vacío. Salimos de ahí a toda velocidad y no paramos hasta llegar a la siguiente ciudad. Lo peor de toda la experiencia, no podíamos encontrar el lugar en ningún mapa. Sabíamos exactamente en qué punto del interestatal buscar, pero no pudimos encontrarlo en los mapas de Google ni en ningún mapa de papel que tuviéramos. Incluso preguntamos a los lugareños por la espeluznante gasolinera que había en ese tramo de carretera y solo nos miraron confusos. Hemos viajado por ese interestatal desde entonces y no hay ninguna parada de descanso. Cuando yo tenía 37, fui a la reunión de mi instituto. Volé al aeropuerto más cercano y alquilé un coche. El trayecto era de unos 35 kilómetros por una zona muy rural y casi abandonada del país. A unos 5 kilómetros de la ciudad, veo a alguien en el arcén que me hace señas. Resultó que era uno de los chicos con los que yo había ido al colegio, Jim. Se subió al coche y empezamos a hablar. Hacía 20 años que no lo veía, pero seguía teniendo el mismo aspecto, quizá un poco mayor. Llegamos a la ciudad y le pregunté si iba a venir a la reunión a tomar algo. Me dijo que no y que lo llevara a su casa. Los padres de Jim habían vivido a pocas manzanas de la casa de mi abuela y yo giré en esa dirección, pero él dijo que le llevara a las afueras de la ciudad. Ahí había un parque de casas móviles y supuse que era ahí donde vivía. Cuando llegamos al final de desvío, me dijo: déjame aquí, me alegro de volver a verte. Y se alejó del coche. Fui a la reunión, me encontré con algunos de mis antiguos compañeros de clase y empezamos a hablar. Mientras hablábamos de quién iba a venir a la reunión, yo mencioné que acababa de recoger a Jim a 5 kilómetros al este de la ciudad y lo había dejado aquí. Todo el mundo se calló. Incluso el tipo que estaba cantando en el karaoke se paró y dejó el micrófono. Mi prima se quedó blanca como una camiseta nueva. Me dijo que Jim murió en esa curva hace 8 años, volcó su coche y que todos ellos habían ido al funeral. Empecé a sentirme muy mareado y salí al coche para respirar hondo. Ahí, en el asiento, estaba el periódico local, impreso 8 años antes. Con la necrológica de Jim, todavía conservo ese periódico. Soy enfermera psiquiátrica y al principio de mi carrera trabajé en un centro residencial de salud mental. Uno de nuestros residentes era mudo electivo, lo que significa que no podía hablar, pero no había razones médicas para ello. Ya había hablado antes y de hecho parecía bastante normal entonces, con la excepción de que medía casi 2 metros. Se había criado en el sur profundo
y se alistó en el ejército a sus 19 años, pero una noche desapareció, fue declarado ausente sin permiso y finalmente desaparecido y muerto. 10 años después, un hombre de 2 metros de estatura entró en la sala de urgencias de un hospital de veteranos de mi zona del Medio Oeste. Le dijo a la recepcionista: "Me llamo Marion Duchenne y llevo 10 años muerto". Fueron sus últimas palabras. Estaba cubierto de polvo y llevaba la misma ropa que, según los informes, llevaba la noche que desapareció. No se había utilizado su número de seguridad social y no llevaba ninguna identificación encima. Sin embargo, pudieron identificarle, supongo que mediante huellas dactilares. Se avisó a la familia, pero dijeron que ya habían llorado a su nombre perdido, y quien decía ser, sencillamente no podía hacerlo. Exigieron que no se volviera a contactar con ellos. Marion se pasaba el día deambulando, moviendo la boca como si hablara o murmurara, pero no emitía ningún sonido. Tenía la inquietante costumbre de echar la cabeza hacia atrás con la boca abierta, como si estuviera riéndose a carcajadas, pero no se oía ni una respiración. Si le hablaba, parecía escucharme, pero echaba periódicamente la cabeza para atrás, imitando su risa. Se probaron varios medicamentos, pero no le afectaron ni positiva ni negativamente. La terapia ocupacional no sirvió de nada, porque Marion se limitaba a sonreír y, a menos que se le dijera que se quedara quieto, se levantaba y empezaba a pasearse de nuevo. En mi último día de aquel trabajo, lo último que vi fue a Marion paseándose por el aparcamiento, echando la cabeza hacia atrás para reírse. Más tarde, me pregunté si todo este tiempo había estado tratando con un fantasma. Todos estos años después, sigo sin saberlo.